El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Bueno, voy a compartirles este mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo que he titulado Limpiando mi casa. Diga conmigo, limpiando mi casa. Gloria a Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Gloria a Dios. Bueno, esta es la historia de Jacob, ¿sí? De Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Resulta que Jacob tuvo una crisis familiar. No sé si usted recuerda la historia, pero resulta que Jacob engañó a su padre, ¿sí? Impulsado por su mamá, aconsejado por su madre, engañó a su papá. Y resulta que obtuvo la primogenitura que era de su hermano mayor, la obtuvo para él. Su hermano mayor se entera, se enoja y se enfurece y toma la decisión de matar a Jacob. Así que hay una crisis familiar. El hermano mayor quería matar al menor, y entonces la madre de Jacob le dice: Jacob, huye de aquí. Sí, ve a donde la casa de tu tío, de Labán, en Padán Aram, y ve y alójate allá y escóndete allá. Bueno, toma una mujer de allá, de las hijas de tu padre, sí, o sea, me refiero que es de la misma parentela, ¿sí? Y entonces resulta de que ella le aconseja esto, que él se vaya. Y entonces efectivamente él se va y huye de su casa porque su hermano estaba furioso contra él. Y cuando él está huyendo, ¿sí?, llega a un lugar donde tiene un encuentro con Dios. Muy seguramente su padre le había hablado de Dios, por supuesto que lo había hecho, pero Jacob no había tenido aún un encuentro con el Dios de su padre. Y en ese lugar Dios se le revela a través de un sueño y se le presenta en medio de su crisis familiar, en medio de la persecución, del momento en que él estaba huyendo, en medio del temor. Dios se le presenta y le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Yo soy ese Dios del que te han hablado, de ese Dios que ha hecho maravillas, ¿sí?
y prodigios de los que te han contado. Dios se le presenta, se le revela y Jacob tiene ese encuentro con Dios. Y cuando Jacob se encuentra con Dios, Dios también le dice el propósito que tenía con él, de hacer de él una gran nación, de levantarlo, de extenderlo, de bendecirlo, de prosperarlo. Y entonces Jacob se despierta de su sueño y toma una piedra y la unge y hace un voto delante de Dios, una promesa. Y en pocas palabras le dice: Señor, si cumple lo que me has dicho, entonces tú serás mi Dios. Entonces tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hace una promesa delante de Dios. ¿Cuántos han hecho promesas aquí a Dios? Resulta que Jacob le hace esta promesa y este voto a Dios y pone una piedra como señal de aquel voto que había hecho, de aquella promesa. Y después sale de allí, ¿sí? Y por supuesto, esta promesa que él hace, él está hablando en futuro, es decir, que involucraría también a su familia. En ese momento él era soltero. Pero al él decirle: tú serás mi Dios, también está involucrando a su futura familia, a su futura esposa, a sus futuros hijos. De que el Dios de él y el Dios de su casa sería el Dios de Israel. Y él sale de allí y se va para la tierra de su tío Labán en Padán Aram. Y resulta que allá conoce a su tío, ¿sí? Se casa con la mujer, bueno, se casó con dos mujeres, la primera por un engaño, usted conoce la historia, ¿sí? Y resulta que él se casa, tiene sus hijos, pero su suegro no era como muy íntegro, ¿no? El suegro de Jacob tendía también a hacer un poquito, a hacer esas triquiñuelas, ¿no? Lo engañaba a veces y quería robarle lo que Jacob tenía. No era una persona íntegra y honesta totalmente. Y Jacob empieza a tener problemas con el suegro, porque lo engañó una primera vez, luego intenta quitarle lo que es de él. Y entonces Jacob toma la decisión de irse de aquella tierra más o menos 20 años después. Pasaron 20 años de que Jacob hiciera esta promesa, pasan 20 años, un poquito más, y entonces Jacob dice: ya no más, ya tengo mi hogar, mi familia, mis siervos, mis siervas, mi ganado, mis ovejas, me voy, pero no le voy a decir nada a Labán. Es decir, que Jacob seguía con aquella conducta de engañar y de mentir. Acompáñenme a Génesis 31 y vamos a ver qué pasó cuando Jacob toma la decisión de irse. Génesis 31, versículo 17 al 19. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la casa de Canaán, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Parecía que Jacob seguía con la conducta de seguir engañando, de seguir mintiendo. Seguía con aquella conducta y toma la decisión de no aguantarse más a su suegro y empaca todo y le dice a su familia que se alisten porque se van. Y cuando Raquel sabe la decisión de su esposo, ella va y hurta los ídolos de su padre, porque aquellos hombres en Mesopotamia tenían la costumbre de adorar dioses domésticos. Ellos tenían ídolos domésticos en casa, ídolos caseros que ellos mismos hacían y los ponían en su casa y los adoraban. Y Labán hacía esto, el suegro de Jacob, él tenía sus ídolos caseros ahí en su casa.
Y lo adoraba porque él no adoraba al Dios de Jacob y al Dios de su padre Isaac. Y entonces ella toma la decisión de ir a robarle los ídolos a su papá y los escondió sin que su esposo se diera cuenta. Él no se enteró en ese momento, Jacob. Pero después sí se entera. Jacob era consciente mucho tiempo, o tiempo después, de lo que su esposa había hecho. Y eso lo vamos a corroborar en el capítulo 35, que lo vamos a leer ahora. Y ella se roba estos ídolos y los esconde. Y aquí es precisamente donde quiero, o es la base de este mensaje. Porque ella comete un error. Ella introduce los ídolos de la casa de su padre. ¿Recuerda el voto que Jacob había hecho en el capítulo 28 que lo acabamos de leer? Le dijo a Dios: tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios, es decir, serás el único Dios de mi vida y por ende el único Dios de mi casa, de mi familia. Pero su esposa se roba los ídolos de su padre y aun cuando Jacob luego se da cuenta, se lo permite. Le permite que ella tenga aquellos ídolos en casa y que contamine a los demás y que aún pueda inducir a los demás de su familia a adorar a aquellos dioses y a traicionar a Dios. Esos ídolos representan primero, y quiero hablarle de esto primero, representa todo aquello que usurpa el lugar de Dios en casa. Todo aquello que toma el lugar que es de Dios en casa. Todo aquello que distrae a la familia, ¿sí? Para no priorizar sus encuentros con Dios todos los días en sus vidas. Cuando ya la búsqueda de Dios, cuando el altar de oración, cuando la reunión familiar para unirse en oración, en la lectura de la palabra, ya no es una prioridad. Ya no es un hábito, ya no es algo que la familia tome en serio, sino que se levantan en la mañana y se ocupan de otros asuntos. Cuando no se le enseña a los hijos a priorizar su tiempo devocional y no se le enseña a los hijos a tener en las mañanas un devocional con Dios, donde puedan orar, donde busquen al Señor, donde lean la palabra. Ahora hay tantos métodos que se pueden usar para que los niños aprendan a conocer a Dios, a través de libros, a través de dibujos animados cristianos, en fin, hay tantas herramientas que hoy en día Dios da. Pero en medio de las familias está ocurriendo algo, y es que otras cosas están tomando, ¿sí?, el primer lugar en casa. Y ya es muy común ver en los hogares y en las familias a los padres sentados con un celular o los hijos sentados con un computador, metidos totalmente en lo que son las redes sociales y en una cantidad de cosas. Y el tiempo de la oración pasa a ser luego, pasa a ser después. Yo recuerdo que a nuestros hijos, al mayor desde pequeñito, él se levantaba y nos decía: mamá, ¿puedo ver muñequitos? Cuando se levantaba. Y yo le decía: ¿qué tienes que hacer primero antes de ir a ver muñecos? Ah, sí, mamá, orar. Y él se iba al cuarto, se arrodillaba, oraba 10 segundos. Y luego yo me sentaba con él, le leía la palabra, o mi esposo, le leíamos la palabra. Pero él ya sabe que cuando él se levanta, lo primero es dar por lo menos gracias a Dios. Cuando se prioriza la búsqueda de Dios en casa antes que otros quehaceres. Y también no solo le ocurre a los jóvenes, sino que también hay mamás, ¿sí? No aquí, gracias a Dios. Pero a veces como mujeres, sí, hacendosas, que nos gusta tener todo ordenado, limpio. Y entonces de pronto levantamos, tenemos una lista de quehaceres que hacer, la casa está patas arriba, el desorden, y queremos organizar todo. Y es que para que me rinda el tiempo empiezo ya. Y entonces lo que se hace es que se dilata
la búsqueda de Dios. Cuando termine mis quehaceres oro, cuando termine mis quehaceres busco al Señor, leo la palabra y se empieza a dilatar y empezamos a cambiar el tiempo que es para Dios por otras cosas y cambiamos el orden de nuestras prioridades. Todo aquello que desplace a Dios es un ídolo. Todo aquello que te distraiga de buscar a Dios es un ídolo. Raquel metió eso en la casa y luego vamos a ver qué pasó con esta familia. Y resulta que Jacob no tomó cartas en el asunto a tiempo, sino que cuando descubre que ella lo hace, se lo permite y no lo desarraiga de casa. También estos ídolos representan otra cosa que el Señor me mostraba. Resulta que estos ídolos que ella roba de su padre hacían parte de la herencia que los padres de allá de Mesopotamia le dejaban a sus hijos, porque era considerado algo muy valioso. Y le dejaban estos ídolos también en herencia a sus hijos. Así que de alguna manera ella, si tomando estos ídolos, está tomando como parte de su herencia y se los lleva. También era por motivos financieros que ella se los lleva y que ella los hurta, tomando parte de la herencia que su papá tenía para ella. Imagínense, esos ídolos eran una herencia. Y ella saca esa herencia de la casa de su padre y se la lleva y la mete en su casa. Esas herencias que a veces llevamos de la casa de nuestros padres, a las que aún no hemos renunciado y que no hemos soltado. Esas herencias que muchos cargan sobre sus hombros, muchos que llevan esas herencias ancestrales sobre ellos, a las cuales no han renunciado y están afectando la sana convivencia en casa y están afectando el matrimonio y están afectando la relación con los hijos. Hay herencias a las que tú debes renunciar. Esas herencias ancestrales, generacionales, que provienen precisamente de los ancestros que no conocimos, porque cuando nacimos muchos de ellos ya habían muerto. Algunos no conocieron sus bisabuelos, tatarabuelos. Pero esos son los progenitores ancestrales. Y de ellos venía también una herencia que nosotros en Cristo todos los días tenemos que romper. Porque en la casa de los padres se aprendieron patrones de conducta. En la casa de los padres se aprendieron hábitos. Escuchaba el día de ayer, viendo un documental, decían, el temperamento se hereda, el carácter se aprende. Y hay muchos que en la casa de sus padres aprendieron un patrón de conducta, un estilo de vida, unos hábitos, una manera de comportarse, de conducirse, de tomar decisiones. Adoptaron aquellos rasgos de carácter de sus padres porque lo vieron, porque lo aprendieron. Pero resulta que ahora en su casa y en su hogar, aquellas herencias están tomando lugar ahí en casa y están afectando a aquellos hijos de ese hogar y de esa familia. Por eso, amada iglesia, usted y yo, todos los días en oración, usted debe romper eso. Hay temperamentos heredados. Sí, hay algunos que tienen un temperamento muy fuerte, que gritan, sí, y que gritan durísimo, que instruyen con ¿cómo se dice? Toscamente, sí. Hay personas que son así y eso está afectando la convivencia en casa, porque aquella persona al airarse, al enojarse, al tener ese temperamento, afecta al corazón de los hijos, lo hiere, los lastima, aún al esposo o a la esposa. Y están ocasionando problemas en casa, porque aquella persona sigue cargando con herencias a las que no ha renunciado. No ha cortado ese cordón umbilical. Hay hogares donde las adicciones se repiten de generación en generación.
Hay estilos de vida que los hijos aprenden de los padres. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental, porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Imagínense lo que hacemos, lo que enseñamos en casa. Los hábitos que les enseñamos a ellos marcarán su futuro, su destino. Por eso aquellos ídolos, si el Señor me mostraba eso, representan las herencias que muchos padres siguen cargando sobre sí, de las cuales aún no han renunciado y siguen en el mismo patrón de conducta de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Qué bueno es que tú conozcas. A mí me gusta sentarme con mi abuela a hablar. Yo la visito y yo la escucho y digo: abuela, cuéntame, y cómo era esto por aquí antes en el barrio, y cómo te conociste con mi abuelo, y cómo era mi abuelo, y cómo eran mis bisabuelos. Y ella empieza a contarme, y ella tiene una memoria impresionante. Se acuerda de unas cosas que pasaron en 1954, 1951, y digo: oye, abuelo, usted tiene una memoria prodigiosa, porque se acuerda de los detalles de unas cosas que uno se impresiona. Pero me gusta oírla hablar, porque yo empiezo a conocer a través de la boca de ella quiénes fueron mis ancestros y cuáles fueron los problemas que tuvieron, qué cosas operaron en los ancestros para yo luego en oración romper eso sobre mí y sobre mis hijos y sobre mi descendencia. Qué bueno es que usted también tome un tiempo para conocer cuál fue su origen, cuáles fueron sus ancestros, y que usted rompa cosas en casa que tal vez están afectando y usted no sabe el por qué o la razón o la raíz. ¿Cuántos dicen amén? Así que esos ídolos representan precisamente esas herencias que ya no puedes seguir cargando sobre ti, que están estorbando el propósito de Dios en casa, con los hijos, con el hogar, con el matrimonio. Hay familias donde los matrimonios no duran. ¿Usted ha visto casos así? Se divorcia, luego el hijo se divorcia, luego el nieto se divorcia, y todos y mantienen con ese patrón. Y eso en Cristo se tiene que romper. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? En Cristo todo es hecho nuevo. Y eso es algo que lo hemos aprendido en la oración. Señor, yo declaro que mi descendencia es una descendencia pura. Tú eres la simiente, Señor, la simiente pura. Y yo declaro que mi descendencia es libre, es santa, es consagrada para Dios. Usted debe hacer esa tarea todos los días. Pero también debe renunciar a aquellos comportamientos en los que usted tal vez siente que recae y vuelve y recae y vuelve y recae. Debe orar, debe hacer un compromiso con Dios, debe pedirle al Espíritu Santo que tome el control de su vida, de su corazón, que forme o que desarrolle y que manifieste ese fruto del Espíritu en su vida y trabaje en eso para que sus hijos no lo repitan. Corte con eso en usted, renuncia a sus malos hábitos que aprendió en casa cuando era niño y forme unos nuevos hábitos en Cristo y enséñele a sus hijos y en medio de sus hogares una nueva vida en Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que Jacob estaba atravesando por esto, y resulta que en el capítulo 34 pues no solo Raquel tuvo responsabilidad al llevarse estos ídolos, sino que Jacob continuaba, como les decía ahora, con esa conducta de estar engañando. En el capítulo 34 de Génesis ocurrió algo terrible con los hijos de Jacob. Se lo voy a decir, pero usted lo lee en casa bien juicioso y juiciosa, se sienta a leer el capítulo 34. Pero resulta que algunos de los hijos de Jacob engañaron a los hombres de Siquem, ¿sí? Para matarlos, los engañaron.
Pero ¿y de quién lo aprendieron? Porque el papá hacía lo mismo, tendía a engañar. Ellos engañaron a esos hombres de Siquén y los mataron, hicieron una catástrofe ahí en Siquén, mataban a todos los hombres. Hubo un tiempo de dolor, de luto sobre aquella tierra. En el capítulo 34 usted conocerá la razón por la que ellos lo hicieron, pero ninguna razón justifica la manera en cómo ellos obraron incorrectamente. No dejaron que Dios hiciera justicia, sino que quisieron hacer justicia con sus manos. Y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando ellos hacen esto, los hijos de Jacob, entonces Jacob, ¿sí? En ese momento él se duele y dice, pero ¿por qué estos hijos? ¿Cómo van a hacer eso? Ellos estaban de alguna manera provocando una desgracia sobre la familia, porque ahora los pueblos vecinos se iban a enterar de lo que los hijos de Jacob habían hecho. Y entonces vendrían sobre ellos y destruirían a Jacob y a toda su familia. Y en ese momento, atravesando otra crisis familiar. La primera crisis familiar que atravesó Jacob fue porque él engañó a su padre. En la segunda crisis familiar, ahora fueron los hijos de Jacob que que hicieron un engaño y estaba provocando una tragedia sobre la casa. Vuelve a atravesar una crisis familiar y en el capítulo 35 Dios le habla a Jacob. Léalo conmigo. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Cuando estaba atravesando esta crisis, entonces Dios vuelve y se le presenta y le habla. Y le dice: Jacob, ¿recuerdas? Bueno, estoy parafraseando, pero más o menos así. El día en que me encontré contigo en Betel, quiero que subas allí y te quedes ahí y hagas un altar para mí. Y este primer punto, sí, quiero hablárselo porque cuando hay una crisis familiar, cuando algo está sucediendo, como que las cosas se están repitiendo, como que no, las relaciones entre el cónyuge y con los hijos no funcionan.
Como que hay situaciones que están afectando la convivencia, que están afectando que Dios levante ese hogar y que Dios los conduzca hacia su bendición, hacia su tierra prometida. Hay buenas noticias. Dios inmediatamente interviene porque Dios procura el bienestar de tu casa, porque Dios no solo te ama a ti, ama a tu esposa, ama a tu esposo y ama a tus hijos también, y ama a tu familia y tu parentela. ¿Cuántos dicen amén? Dios está ocupado de tu casa, por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque a Él le interesa tu casa. Y cuando él ve aquella crisis, Dios inmediatamente le habla a Jacob y le dice: Jacob, quiero que subas allá a Betel, levantes un altar para mí y te quedes allí. Porque en Betel fue donde Jacob se encontró con Dios. Lo primero que debes hacer en esos momentos de crisis es ir al encuentro con Dios. Es subir al monte de la oración. Simbólicamente hablando, es subir al monte y encontrarte con Él. En Dios está la respuesta de todas tus inquietudes, de todas tus preguntas. En Él está la respuesta y la solución de cada conflicto y de cada problema. Lo que sucede es que no solamente se han permitido tal vez ídolos, sino que ya nos está subiendo al monte de la oración. Por eso hablábamos de eso anteriormente. Por eso Dios le dice a Jacob: vuelve otra vez y sube a Betel, porque ahí necesito hablar contigo, porque necesito encontrarme contigo otra vez. Debes propiciar un encuentro conmigo otra vez. Y Jacob no fue solo, fue con su familia para encontrarse con Dios. Vuelve a levantar esos altares que tal vez, o ese altar a Dios que estaba tal vez derribado. Hoy es el tiempo de que lo vuelvas a construir, que vuelvas a poner las piedras como lo hizo Elías cuando restauró el altar en Israel. Vuelve a poner las piedras, vuelve a esforzarte otra vez, vuelve a la búsqueda de Dios, vuelve nuevamente al ayuno, a la intercesión, vuelve nuevamente a la búsqueda de la palabra. Encuéntrate con Dios todos los días, y en tus encuentros con Dios, Dios se va a encargar de hablarte, de darte dirección y de orientarte hacia la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y Dios le dice: levanta altar allí, le dice: quédate ahí, porque es que ahí nos tenemos que quedar. Es el lugar de donde no podemos salir. Es ese lugar que debe ser nuestra permanencia, nuestra habitación, nuestra morada es con Él. Dios le dice: quédate allí, porque desde ese lugar no nos podemos mover. Y levanta altar de adoración. Es lo primero. Y dice la Escritura que Jacob llamó a su familia y a todos los que estaban con él y les dijo: quiten los dioses ajenos. Ve por qué le decía al inicio que Jacob sabía que su esposa había tomado esos ídolos y él no se lo impidió. Pero después de que Dios le habla, él se arrepiente y le dice a su familia: quiten todos esos ídolos, a toda su familia, a sus hijos, a su esposa, en fin. Quiten los ídolos, sáquenlos, quítense los arcillos, muden sus vestidos y pónganse en ropa limpia. Y tomaron esos ídolos y los enterraron. Los enterraron y los dejaron sepultados. Y eso representa el haber enterrado los ídolos, ¿sí? Simboliza el haber renunciado rotundamente a ese tipo de culto que hacían a los ídolos. Estaba purificando su casa cuando los sacó totalmente, no dejó uno ni dos, los sacó absolutamente. Y qué importante es que tú puedas
detectar qué está causando distracción en casa, que ya no está priorizando la búsqueda de Dios, y saca ese tipo de cosas y empieza a poder priorizar tus tiempos con tus hijos hacia Dios. Y luego ellos limpiaron sus vestidos, que representa o simboliza el comienzo de una nueva vida. Por eso este mensaje se llama Limpiando mi casa. Porque es necesario que empecemos a limpiar, que empecemos a sacar, que empecemos a mudarnos los vestidos, a limpiar nuestras vestiduras, que dejar que la sangre de Cristo nos limpie y nos purifique cada día a nosotros. Que el Señor cada día nos transforme, nos cambie, que podamos adoptar su carácter y morir aquellas conductas que habíamos aprendido en casa, para que podamos seguir a Cristo de verdad. ¿Cuánto dicen amén? Y para que nuestra familia también lo siga a Él. ¿Cuántos están dispuestos a limpiar sus casas? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora de la tarde. Denle un aplauso al Señor si quiere hacerlo. Y en su segundo encuentro con Dios, Dios le recordó a Jacob el voto. Ahí en Betel él recordó el voto. En el capítulo 28, hacía 20 años atrás, Jacob había hecho una promesa, pero no la había cumplido. Y nuevamente en su segundo encuentro con Dios en Betel, él renueva su pacto con Dios. Y por eso hoy el Señor quiere que renovemos ese pacto y que limpiemos nuestra casa para que nuestros hogares sean casa de Dios. Allí haya un altar para Dios todos los días. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y empieza a meditar y a descubrir qué ídolos tal vez se habían permitido en casa. Qué cosas estaban distrayendo el hogar, la familia, y estaban ocupándose en otros asuntos antes que en buscar a Dios. Pero también qué cosas puedes detectar en ti o descubrir que sabes que aprendiste en la casa de tus padres, esa conducta, ese comportamiento o esas herencias a las que tal vez no has renunciado y que están afectando la convivencia en casa. Porque si hay un problema, tal vez explotas de la ira, no tienes control del furor, o a veces ofendes. Por supuesto que estamos en un proceso de perfeccionamiento y Dios nos está perfeccionando, pero tiene que haber una decisión y una determinación de parte nuestra. Porque tus hijos están mirando todo lo que haces, todo lo que hablas. Así estén grandes, te siguen observando. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Dios. Dile: Señor, yo quiero que mi casa sea tu casa. Yo quiero que en mi hogar se alabe, se adore tu nombre. Y yo quiero que ahí se te agrade y te honre. Pero reconozco que he tenido errores. Y reconozco que he fallado. Y que he permitido cosas que no he arrancado de raíz. Pídele al Señor primeramente perdón y dile: Señor, yo quiero que me ayudes, porque sé que tengo una responsabilidad enorme como padre y como madre. Ayúdame a priorizar en casa nuestros tiempos contigo. A veces le damos tanta importancia a otras cosas, a paseos, a actividades, y de último dejamos a veces el buscarte a ti en familia.
Dile, dame la sabiduría que necesito. Y te pido que me limpies de todo aquello que quiera estorbar el fluir de tu espíritu en mi vida. Levanta tus manos y empieza a entonar este cántico con todo tu corazón. Y empieza a renunciar a aquellas cosas que sabes con las que has luchado. Dile, Señor, yo renuncio a toda herencia ancestral, a todo patrón de conducta que aprendí en la casa de mis padres, a toda conducta equivocada. Y te pido que me limpies en esta tarde. Díselo con todo tu corazón. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Díselo una vez más, límpiame. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Señor. Purifícame, Límpiame. límpiame, Señor. Líbrame. Líbrame de lo que impida el Dile, purifícame. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame. Dile, Señor, límpiame y purifícame. Límpiame, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos, en mi hogar, en mi casa. Lo que impida Quita el todo lo que haya en mí que te impida fluir, para que yo sea un instrumento en mi casa, con mi cónyuge, mis hijos. Quita todo lo que había en mí, Señor. Quita aquel peso, Señor, que había en mí que me impedía poder ser un instrumento en tus manos en casa. Límpiame a mí primero, Señor.
pido que limpies a mis hijos. Dile, limpia mi hogar de todo aquello, Señor, que había querido contaminar, que había querido, Señor, estorbar tu obra en casa. Limpia, Señor, nuestros hijos, nuestros hogares y nuestra familia. Purifica, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a tomar decisiones radicales en casa, Señor. Hoy tomamos la determinación de sacar todo aquello que nos distraiga, Señor, de priorizar nuestros encuentros contigo. Pero también ahí donde tú estás, dile, Señor, yo renuncio a toda herencia ancestral en mi vida, aún en la vida de mis hijos. Renuncio a todo aquello, Señor, que aprendí en casa y que no era bueno. Señor, renuncio a eso. Me declaro libre, libre de toda atadura ancestral y generacional. Declaro que soy libre para que Cristo sea formado en mí. Para que Cristo sea formado en mí. Y declaro que mis hijos y mi descendencia son libres en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. De toda herencia ancestral. La sangre de Cristo los ha hecho libres para siempre. Y la unción del Espíritu de Dios pudre los yugos en casa, rompe las cadenas, se rompen las ataduras. En el nombre de Cristo Jesús. Diga, mi casa es libre. Mi casa es libre para buscar a Dios. Mi casa es libre para adorar a Dios. Mi casa es libre para honrar a Dios. Mi casa es un altar para Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y sigue entonando este cántico. El Señor te está limpiando. El Señor te está haciendo libre. En el nombre de Jesús. Este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.